Entonces, Malaquías, ¿vale? Estamos en el libro de Malaquías. Y el tema realmente que yo considero del libro de Malaquías es que el servicio a Dios demanda sincera santidad. O sea, el servicio a Dios, cuando vas a servir al Dios verdadero, reconoces quién Dios es y mientras más te acercas a Él, más le reverencias, más quieres vivir para Él, más le temes porque le ves a Él en toda su santidad. Entonces tú quieres reflejar su carácter y su santidad. Y entonces, mientras más te acercas a Él, te das cuenta de que Él lo sabe absolutamente todo. Entonces, más vale que seas sincero en tu adoración, en tu servicio hacia Él. Entonces, el tema es, el servicio a Dios demanda sincera santidad. Ahora, el primer versículo de Malaquías capítulo 1, versículo 1, dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Ahora, aquí mismo vemos el nombre de Malaquías, y en el lenguaje original es el término malaquí, ¿vale? Que significa mi mensajero. Ahora, realmente no hay mucha información sobre Malaquías, porque no identifica su familia, no identifica su origen geográfico, el periodo de tiempo en el que escribió específicamente no lo da el libro de Malaquías, aquí la profecía de Malaquías, pero al considerar evidencia interna podemos entender el periodo de tiempo, más o menos, en el cual escribió. Entonces, como mencioné, no se da mucha información sobre el profeta, ni tampoco se menciona a Malaquías en el resto de las escrituras, y por ello hay algunos que no creen que Malaquías sea el nombre del profeta, especialmente porque la Septuaginta es la traducción del hebreo, del Antiguo Testamento, del hebreo al griego, y en la Septuaginta simplemente lo traducen como lo que significa mi mensajero. Y en especial porque en el capítulo 3, versículo 1, usa el mismo término y lo traduce, mi mensajero. Si lo notáis ahí, Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, ¿no? En el lenguaje original es Malaquí, que de donde vemos aquí el nombre de Malaquías, sacan el nombre de Malaquías. Y realmente esa es la principal objeción a decir que es el nombre del profeta. Y por ello hay algunos que no quieren aceptar el nombre de Malaquías, ¿vale? Para el profeta. También porque no hay muchos detalles sobre él, pero también hay que recordar, hay otros profetas, ¿vale? Como Abdías, como Habacuc, donde realmente no tenemos más información del profeta. Entonces no podemos desacreditar el nombre simplemente porque no hay más información sobre él. También el Talmud, que es una colección de textos rabínicos, y el Targum arameo, que es una traducción de las escrituras, dicen y acreditan el libro de Malaquías al escriba Esdras, ¿vale? Pero Malaquías realmente es más probable que sea el nombre del profeta. De lo contrario, sería la única profecía sin nombre, sin el nombre del autor. De todas formas, la tradición judía en general ha aceptado el nombre de Malaquías. Quizás lo que está haciendo en el capítulo 3, cuando lo traduce mi mensajero, está haciendo un juego de palabras para dar a entender la importancia del mensajero que vendrá, ¿no? Y es aquí el nombre del profeta, mi mensajero, y lo que hay que recordar también es que otros profetas tampoco se les menciona su paternidad, o sea, los padres de ellos y su genealogía, como por ejemplo Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc y Ageo. Y aún los nombres de los profetas comúnmente tienen significado. El nombre de Joel significa Yahweh, que es el nombre de Dios en el cual él se reveló cuando Moisés, ahí en Éxodo, dijo: oye, ¿qué nombre les doy a los hijos de Israel? Y Dios se describe a sí mismo como el que es. Yo soy el que soy, y es el trasfondo del nombre Yahweh, que es
yo soy el que es autoexistente, no es una criatura, es antes de la creación, Él es el creador, Él es Dios. Y entonces Joel significa Yahweh es Dios. Miqueas significa ¿quién como Yahweh? Abdías, siervo o adorador de Yahweh. Malaquí significa mi mensajero, pero hay comentaristas que piensan que Malaquí es el nombre corto para Malaquías, como ocurre varias veces en las Escrituras. Solamente por dar un ejemplo, tenemos el nombre Abí, que significa mi padre, y sale en Segundo de Reyes 18:2, pero luego vemos el mismo nombre, es Abías, ¿no? Abí, que significa mi padre, y Ya de Yahweh, o sea, el nombre corto de Yahweh, Ya, entonces Abí Ya, que significa Yahweh es mi padre. Y vemos ese nombre en 2 de Crónicas 29:1. Y por ello aquí, la traducción al español, vemos que se titula Malaquías, porque eso es lo que se considera, que el nombre de Malaquías significa mensajero de Yahweh, ¿no? Alguien que trae un mensaje. Realmente eso es lo que es un profeta, alguien que comunica, que es un vocero de Dios, comunica la palabra de Dios, no es su propia palabra, ¿no? Si pensamos antiguamente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría? Un rey no iba a proclamar su mensaje, mandaba un mensajero. Y entonces, eso es lo que es un profeta. Ha recibido palabra de Dios y comunica esa palabra al pueblo. Y entonces, realmente no hay una buena razón por la cual debemos de rechazar el nombre de Malaquías, ¿no? Malaquías es el nombre del profeta, y especialmente porque dice, aquí en Malaquías 1:1, profecía de la palabra de Jehová, o sea, viene de Yahweh, contra Israel por medio de Malaquías. Esa estructura por medio de da a entender que va a venir un nombre identificando a la persona que va a comunicar este mensaje. Entonces vemos la importancia de este mensaje, porque realmente no hace mucha importancia del mensajero. ¿Por qué? El mensaje tiene mucha más importancia que el mensajero. Ahora, aquí en Malaquías menciona muchas referencias en cuanto al templo, en cuanto a los sacrificios y los sacerdotes, y eso muestra que Malaquías vivía dentro o cerca de Jerusalén, pudiendo observar lo que estaba ocurriendo y poder disputar en contra del pueblo de Dios, que debería estar sirviendo fielmente a Dios, pero realmente no lo están haciendo. Entonces, para poder entender un poquito de Malaquías, y algo que os exhorto a hacer cuando hacéis un estudio de un libro, es entender un poquito del contexto. ¿Qué es lo que está ocurriendo y por qué? Ahora, yo entiendo que en esta habitación hay personas que quizás no tienen mucho trasfondo en las Escrituras. Entonces, para poder entender un poquito qué es lo que está ocurriendo, porque aquí, si notáis, en Malaquías, capítulo 1, versículo 1, menciona que es palabra de Jehová contra Israel, ¿vale? ¿Quién es el pueblo escogido de Dios? Pero para poder entender un poquito el contexto de lo que está ocurriendo, hay que recordar que Dios estableció un pacto con Abraham. Abraham, ahí en Génesis 12, y continúa con su descendencia, Abraham, Isaac y Jacob. Y obviamente esto va a ser un resumen muy corto, porque si no tendríamos que tomar mucho tiempo, pero a Jacob Dios le cambió el nombre a Israel, y su descendencia, de él salieron las tribus, ¿vale? Las 12 tribus de Israel, y entonces, viendo esa bendición que Dios les dio a ellos, hablaré un poquito más de ello después, pero pasan los años y Dios hace milagros por medio de su pueblo. Y no me quiero extender aquí, pero básicamente vemos que por medio de José van a Egipto, Dios les saca de Egipto. Realmente no sé cuánto tiempo pasará en este periodo, no sé cuánto entendéis, pero básicamente los hermanos tienen envidia de José, le venden a esclavitud a Egipto, años después hay hambre, Dios obra para que por medio de esa bendición
el pueblo de Israel, las tribus, vayan a Egipto para proveer para sus necesidades, luego les hacen esclavos después de la muerte de José, y Dios les rescata y les libra y les lleva a su tierra prometida que Dios había prometido a Abraham. Y entonces pasa el tiempo y el pueblo de Israel realmente no está siendo fiel a Dios. ¿Y qué es lo que hacen? En 1 Samuel nos dice, en capítulo 8 nos menciona que piden a un rey. Ya no quieren que Dios sea su rey, quieren un rey físico. Dios les da a Saúl, luego él es infiel, Dios les da al rey David, luego su descendencia, Dios le promete una descendencia que siempre habrá alguien que se siente sobre su trono. Le sigue Salomón, pero Salomón es infiel. Y Dios iba a cumplir sus promesas, pero ¿qué es lo que hace Dios? Dividir su reino. Le da 10 tribus a Jeroboam y su descendiente Roboam sigue con solamente Judá y algunos fieles que le siguen. Y entonces vemos el reino dividido. Pero persisten en su rebelión. Dios les castiga cuando Oseas, rey de Israel, ¿no? Porque hay un reino dividido, el reino de Judá, que es las tribus del sur, el reino de Israel, las tribus del norte, y a las tribus del norte se les llamaba Israel, ¿no? Israel y Judá. Y entonces Oseas, rey de Israel, de las tribus del norte, pagaba tributo a Asiria. Y Asiria era una gran potencia mundial, pero se rebeló contra Salmanasar V, rey de Asiria, y Salmanasar V, rey de Asiria, sitió a Samaria, y que resultó en la caída de Samaria en el año 722 antes de Cristo. Y entonces, por ello, las 10 tribus del reino del norte van en cautiverio, y eso nos lo describe Segundo de Reyes 17, del 1 al 23. Sennacherib, rey de Asiria, invade Judá e intenta conquistar a Jerusalén, pero Ezequías, si recordáis, Ezequías se apoya en Dios. Y por ello Dios les rescata y manda al ángel de Jehová que destruye al ejército de Asiria. Eso lo encontramos en 2 de Reyes 19. Y entonces, para avanzar un poquito, pasan los años, Asurbanipal, rey de Asiria, muere en el año 626 a.C., y por ello Nabopolassar obtiene completa independencia para Babilonia. ¿Vale? Entonces, estaba Asiria, un poder, una gran potencia, un gran poder, un imperio, pero bien, entonces Babilonia obtiene su independencia antes del 616 a.C., y entonces una coalición entre Babilonia y los medos, ellos se van juntando y van reduciendo poco a poco el territorio de Asiria. Y hay varias batallas entre Babilonia y Asiria, y Nínive, que era la capital en ese momento de Asiria, cae en el 612 a.C. por una coalición entre Babilonia y los medos. Ahora, Babilonia no toma el liderazgo hasta el 605 a.C., en la batalla de Carquemis, y Babilonia conquista o gana al imperio asirio que está aliado con Egipto, y ellos son destruidos por Babilonia. Entonces obtienen su independencia. Ahí es cuando llegamos al tiempo de Nabucodonosor, ¿no? Él es el que asciende al trono en el 605, él es el que obtiene esa victoria ahí en Carquemis sobre esa alianza entre Asiria y Egipto. Y Nabucodonosor, ¿qué es lo que hace? Él lleva cautivos. Ahora, básicamente estoy resumiendo un poquito el trasfondo de las Escrituras. Si habéis leído las Escrituras, creo que estaréis notando algunos de estos detalles, donde Nabucodonosor, rey de Babilonia, lleva cautivos en 3 olas. En el 605 a.C., en el 597 a.C. y en el 586 a.C. Ahora, en el 586 a.C., es una fecha bastante importante, 586 a.C., es cuando Nabucodonosor destruye a Jerusalén
destruye el templo, lo cual es bastante importante y nos lo describe en 2 de Crónicas 36 y 2 de Reyes 24 y 25. Pero ¿qué pasa? Nabucodonosor, rey de Babilonia, muere en el 562 a.C. y pasan varios reyes, hasta por fin varios reyes de este imperio de Babilonia. Hasta que por fin, si recordáis, Belsasar, él es el que en Daniel, en la profecía de Daniel, capítulo 5, nos menciona que él vio una mano escribiendo sobre una pared, ¿no? Y Dios le quita el reino. Y en el año 539 es cuando Ciro II, que une a los medos y a los persas, en el año 500, les unió en el año 550 a.C., pero en el 539 a.C. es cuando conquista a Babilonia. Entonces ahora otro imperio es el reino persa, ¿vale? Realmente los medos y los persas, pero los persas eran los más poderosos. Y entonces vemos que conquista Babilonia en 539 y vemos un evento muy importante. ¿Por qué? Hay que recordar, hasta este punto, el pueblo de Israel, o sea, las 10 tribus del norte, han ido al cautiverio a Asiria. Pasan años y eso fue en el 722 a.C., pasa tiempo y luego el reino de Judá, las tribus del sur, van en cautiverio en el 586 a.C., pero ellos van a Babilonia. ¿Qué es lo que ocurre cuando Persia toma el control? El rey Ciro declara y pronuncia un decreto, incluso tenemos objetos arqueológicos como el rollo de Ciro que lo describe, que básicamente es un cilindro de cerámica escrito en cuneiforme, donde describe este evento, pero también lo tenemos en las Escrituras, en Esdras capítulo 1, donde Esdras en capítulo 1 nos dice, versículo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, está hablando de Ciro II, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Eso es Esdras capítulo 1, del 1 al 6. Y entonces ahí vemos Dios cumpliendo su palabra. Dios les había dicho al pueblo de Israel, mira, incluso desde Deuteronomio 28, hay bendiciones y maldiciones en este pacto que Dios estableció con ellos, dependiendo si obedecéis o no. Si obedecéis mi palabra, os va a ir extremadamente bien. Si no obedecéis, una de las cosas que Dios les promete, vais a ser llevados cautivos. Pero en todo ello, Dios dice, no os olvidaré. Llegará el día cuando os retornaré, ¿no? Y volveréis. Esto es lo que vemos ahí, en Esdras capítulo 1, vemos que Dios cumple su palabra, retornando al pueblo a la tierra prometida. Ahora, los cautivos vuelven a Jerusalén en 3 olas. Justo después de la conquista de Babilonia por Persia, en el año 538 o 537 a.C., lo cual nos lo describe Esdras 1, que acabo de leer. Luego, 80 años después,
en el 458 antes de Cristo, que es el 7º año de Artajerjes, que es cuando nos lo describe Esdras capítulo 7, y son guiados por el escriba Esdras. Eso es en 458 antes de Cristo. Y luego la tercera ola, que es después, son 13 años después, en el 445 antes de Cristo, que es el 20º año de Artajerjes I, que nos lo describe Nehemías, capítulo 2, y son los guiados por Nehemías, ¿vale? De Nehemías. Nos lo describe ahí Nehemías, capítulo 2. Ahora, entonces, teniendo ese contexto, ese retorno del cautiverio, del exilio, ahora el 7º mes del primer año de vuelta en Jerusalén, edifican el altar a Yahweh y celebran la fiesta de los tabernáculos y ponen el fundamento del templo. Eso es en Esdras capítulo 3. Pero ¿qué ocurre? Hay oposición de los enemigos. Nos lo describe Esdras 4 y nos menciona el versículo 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey Persia. Entonces, básicamente, los adversarios logran que se detenga la construcción del templo por unos 16 años, hasta que llegan dos profetas. Llega Ageo y llega Zacarías. Y cuando llegan, empiezan a reconstruir. Nos menciona Esdras 6, los ancianos de los... Esto es Esdras 6, 14 y 15. Los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel, por mandato de Ciro y de Darío. ¿Qué es lo que ocurrió? En el tiempo de Darío, los enemigos otra vez intentan aprovecharse. Nos lo describe Esdras 5 y Esdras 6. Intentan frenar la obra de la casa de Dios una vez más, pero cuando envían mensaje al rey Darío, en vez de frenarles, él busca en los archivos y se da cuenta de que Ciro había mandado que se edificara la casa, y entonces el rey Darío, rey persa, apoya la construcción de la casa de Dios y provee para las necesidades. Entonces, todo eso para que entendamos un poquito el contexto, porque justo después de la reconstrucción del templo y antes de la venida de Esdras y Nehemías, es el contexto en el cual estamos aquí en el libro de Malaquías. Entonces, es seguro que fue escrito en un periodo después del retorno de los judíos a Jerusalén, cuando retornaron en 538, aunque Malaquías no hace referencia a ningún gobernador, no hace referencia a ninguna fecha, ni nada histórico. La mayoría de los comentaristas concuerdan en una fecha a la mitad del siglo V antes de Cristo, porque menciona la destrucción de Edom en el capítulo 1, lo cual se sabe que sufrió destrucción en la conquista de Babilonia, pero no fue una destrucción total, lo cual ocurre después y ocurren en literatura extrabíblica, o sea, fuera de las escrituras. Menciona la expulsión de los edomitas en el 312 por los nabateos, pero también Judas Macabeo derrota a los edomitas. Los edomitas son los descendientes de Esaú, que era Esaú era hermano de Jacob. Y esa destrucción, esa derrota ocurre en el año 165 al 161 antes de Cristo. Y aunque en realidad no se sabe cuándo es la destrucción total, sabemos que ocurre en el futuro para el tiempo de Malaquías, porque eso es lo que menciona. Ahora, la evidencia interna favorece un tiempo en el siglo V antes de Cristo, porque el ministerio de Malaquías viene después del ministerio de Ageo y Zacarías. El templo ya ha sido completado, porque ya se nota que están sirviendo a Dios en el templo. En el año 515 antes de Cristo es cuando lo reconstruyen. El culto está bien establecido, demostrando que es después de terminar el templo. Al mismo tiempo, la adoración ya se ha vuelto una rutina. El templo no es algo nuevo y están entusiasmados de servir, sino que ya está menguando ese deseo.
lo cual sugiere que ha pasado bastante tiempo desde la reconstrucción del templo. En capítulo 1, versículo 8, menciona un término persa, incluso es un término que ha ido pasando de mano a mano desde Asiria, Babilonia y ahora Persia, pero se refiere a un gobernador persa, cuando menciona ahí, preséntalo pues a tu príncipe, en Malaquías 1:8. Y lo que hace Malaquías también es mencionar los mismos pecados de Nehemías, que los mismos pecados que menciona Nehemías, que Nehemías va a venir años después, donde menciona sacerdotes apáticos, el robo del diezmo, matrimonios con mujeres extranjeras, opresión económica. Y entonces, entre comentaristas, a mediados del siglo V antes de Cristo, es la evidencia y todos están de acuerdo en esa fecha. El problema es intentar datarlo un poquito más cercano, realmente depende todo de la relación que tiene con los contemporáneos Esdras y Nehemías, porque las condiciones son similares a las de Esdras y Nehemías. Y por ello algunos piensan que Malaquías tiene su ministerio muy cerca o durante los ministerios de Esdras y Nehemías, pero ninguno se menciona a ellos mismos. Ni Esdras ni Nehemías mencionan a Malaquías, y Malaquías tampoco les menciona a ellos. Pero es más probable que su ministerio haya sido antes de la venida de Esdras. Antes mencioné la fecha, la fecha tradicional de la venida de Esdras es el 458 antes de Cristo, y esa evidencia, el apoyo para esa evidencia tradicional de la fecha de la venida de Esdras es muy fuerte. Entonces es más probable que Malaquías haya venido y su ministerio haya sido justo antes de ese tiempo. Y entonces, básicamente, cuando pensamos en una fecha para Malaquías, estamos hablando de entre 500 antes de Cristo hasta 460 antes de Cristo. Parece la más adecuada, ¿vale? Para que tengamos un poquito de contexto. Entonces, vamos a pensar en ese contexto. El pueblo de Israel ha estado cautivo durante años en Asiria. Pueblo del reino del norte han estado en Babilonia. Dios obra un milagro, Dios hace que el rey persa, Ciro, les traiga una vez más a la tierra prometida. Dios está cumpliendo sus promesas. Y entonces el pueblo de Israel, aquí lo vemos que menciona, profecía de la palabra de Jehová, esto es Malaquías 1:1, contra Israel. Ahora les identifica como una unidad. ¿Por qué? Porque ya no están los reinos divididos. Dios ya les ha restaurado a su tierra. Ahora es un pueblo una vez más. Y viene el pueblo de Israel y realmente están pensando que desde ahora todo les va a ir extremadamente bien. Pero no es lo que está ocurriendo, porque aún no tienen total independencia, están bajo el poder de Persia. Y entonces Malaquías realmente tiene una audiencia muy difícil. Se dirige a una comunidad hebrea viviendo en Jerusalén y sus alrededores después del exilio. Y Malaquías y sus contemporáneos están viviendo en un tiempo de espera para ver qué es lo que Dios va a hacer. Esta restauración del pueblo de Dios a la tierra prometida. Y sí, el templo ya está reconstruido, pero aparenta que Dios les ha olvidado. El pueblo es pobre y está bajo el dominio de Persia, y la rutina del templo sigue, y solamente es una rutina, es algo que va, pero con poco entusiasmo. Entonces empiezan a preguntarse, oye, ¿dónde está el Dios de nuestros padres? O sea, hemos escuchado tantas historias de nuestros padres, de todo lo que Dios había hecho con nuestros padres. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está la bendición de Dios? Y empiezan a cuestionar a Dios, empiezan a cuestionar, oye, ¿ha fallado Dios a su pueblo? Y llega el punto de que ellos empiezan a pensar, ¿realmente es importante
¿Es importante servir a Yahweh con fidelidad? ¿Dónde está la tierra fructífera prometida por los profetas? ¿Dónde está la multiplicación de la descendencia? O sea, Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob una amplia descendencia, una tierra prometida. Y entonces, vale, estamos aquí en la tierra prometida, pero ¿dónde está la bendición de Dios? Y entonces el pueblo muestra que han olvidado sus prioridades. Han puesto sus intereses y sus necesidades por encima de los de Dios. Y empiezan a dar a Dios las obras. Están menospreciando a Dios. Y tienen una actitud indiferente. No están cumpliendo el pacto. Están resistiendo a Dios. Y se autoengañan. Son egoístas. Piensan que son autosuficientes. Y por ello Malaquías es tan esencial. Porque les exhorta a arrepentirse de su pecado. Les recuerda que viene el día de juicio. Viene el día de juicio y de castigo para los malhechores, pero ese mismo día va a ser un día de salvación para aquellos que temen a Dios y son fieles a Él. Y resalta la soberanía de Dios, resalta que Dios sí está interesado en su pueblo y que Dios desea obediencia, que Dios desea sinceridad, que Dios desea una vida santa de su pueblo, que Dios bendice la fidelidad y la integridad. Dios es misericordioso para perdonar al que se arrepiente. Dios juzga a aquellos que persisten en rebelión. Y por ello Malaquías reprocha al pueblo de Dios por su formalismo, por ver a Dios como alguien insignificante. Les exhorta a mantener una relación cercana y estable con el Dios vivo. Y lo que Malaquías les declara es que su sufrimiento que están sufriendo, o sea, todas las maldades que ven a su alrededor, realmente no es culpa de Dios, es su propia culpa, porque están despreciando a Dios y están viviendo en sus pecados, entonces ese sufrimiento está conectado con sus pecados. El amor de Dios es obvio si solo levantaran los ojos y observaran su situación en contraste con los edomitas, en contraste con las otras naciones que han sido completamente arrasadas y destruidas. Si solamente el pueblo de Dios levantara los ojos y viera su restauración, han sido restaurados a la tierra prometida, algo totalmente inesperado, algo que sería imposible, si solamente levantaran los ojos y vieran lo que Dios ha hecho por ellos, todo su trasfondo, todas las bendiciones, y considerasen su pecado y se arrepintieran, se darían cuenta del gran amor de Dios para con ellos y les servirían con ganas. Y por ello Malaquías les tiene que informar de que el día de Yahweh, el día del juicio, va a venir y que va a dar a cada uno conforme a su obra, porque ellos están profanando el nombre de Dios, o sea, están tomando el nombre de Dios en vano, como si no tuviera valor. Están despreciando a Dios, están cansados y aburridos de la adoración, están desanimados espiritualmente, hay apatía espiritual y no confían en Dios, no confían en su plan para su futuro. Hay deterioro moral, no están emocionados ni entusiasmados de adorar a Dios, no están honrando a Dios, están cansados de servir a Dios. Aún los sacerdotes, aquellos que deberían de enseñar la ley de Dios con fidelidad, no lo están haciendo. Y tampoco están enseñando al pueblo la ley de Dios. Y por ello hay tanto deterioro moral. Han profanado el pacto de sus padres y se quejan contra Dios. Están siendo infieles de muchas diferentes maneras. Y una de ellas es casándose con personas que adoran a dioses falsos. No son fieles con sus recursos ni sus pertenencias. No traen las ofrendas a la casa de Dios, hay opresión económica y por ello Malaquías lo que hace es muestra un camino de vuelta a una fe genuina para servir al Dios verdadero que no cambia, que invita a los hombres a volver a Él. Dios sí está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten y Él nunca se olvida
de aquellos que responden a la invitación a volver a Él. Y es que deben de corregir sus malas actitudes, deben de adorar a Dios con sinceridad, deben de confiar en Dios con fe genuina, y por ello les llama al arrepentimiento. Y deben de renovar su dedicación a la palabra de Dios, deben de honrar el nombre de Dios, deben de ser leales en sus matrimonios, deben de ser leales en el uso de sus pertenencias. Y Malaquías es un mensaje que aplica al tiempo, al de Malaquías, pero también aplica a hoy. Que nos demos cuenta de nuestra apatía muchas veces. Nos demos cuenta de lo que está en nuestro corazón, si realmente estamos sirviendo a Dios con todas nuestras ganas. Y nos llama a volver de todo corazón, con todo nuestro ánimo, con todo nuestro ser, a servir al Dios verdadero. Un tema muy importante aquí en Malaquías es el pacto. Ahora, un pacto es un acuerdo confirmado con juramento que establece un vínculo sagrado entre dos partes, acompañado con obligaciones y responsabilidades, al menos para una de las partes. En ocasiones es unilateral, en el sentido que es una promesa juramentada donde una parte promete bendecir o servir a otra de alguna manera especial. En ocasiones depende de que se cumplan ciertas condiciones. En ocasiones la promesa es incondicional. En ocasiones incluye bendiciones y maldiciones en caso de obediencia o desobediencia. Y lo que un pacto hace es un intercambio de vida, ¿no? Yo soy tuyo, tú eres mío, ¿no? Hay un pacto como en un matrimonio, es un pacto. Y abarca una gran variedad de relaciones, un pacto, y obligaciones, lo cual nos va a mencionar aquí Malaquías, el pacto de Jacob, pacto de Leví, pacto de los padres, pacto del matrimonio, pacto de Moisés. Y el pacto se basa en lealtad, se basa en amor sacrificial, es permanente y en ocasiones intergeneracional. Y es que el pueblo de Dios ha fracasado en su amor hacia Dios, pero Dios no. Ellos han fallado en su amor hacia Dios y por ello han fallado en su amor hacia el prójimo. Han sido desleales en sus pactos. Y aquí en Malaquías vemos palabra de Dios que realmente de los 55 versículos que tiene Malaquías, en 47 de ellos Dios habla directamente a su pueblo, mostrando realmente un encuentro intenso entre Dios y su pueblo, sin igual en los libros proféticos. Y es que un conocimiento de Dios es esencial para mantener relaciones correctas. Por ello deben de volver a un conocimiento correcto de Dios. Deben de volver a una práctica correcta en la adoración. Deben de volver a una relación correcta y leal en sus matrimonios. Deben de volver a una relación correcta con toda la comunidad. Sus actitudes deben de reflejar el carácter justo y generoso de Dios. Es que Dios ama a su pueblo y continúa su pacto con ellos. Pero Dios demanda honor, respeto y fidelidad. Dios conoce quienes le temen y quienes no. Dios les llama al arrepentimiento y a volver a Él. Y por ello, realmente en Malaquías vemos una estructura muy unida. Nunca se ha cuestionado la inclusión de Malaquías en el canon de la Escritura, o sea, no se cuestiona. El hebreo tiene sentido y aparenta muy bien preservado. Aún la Septuaginta se mantiene muy cerca al hebreo y por ello apoya el texto hebreo. Entonces, realmente aquí tenemos esta profecía, palabras de Dios para con nosotros. Y siempre hay ataques, ¿no? Siempre hay ataques a la Escritura, a la unidad del texto, pero realmente ninguna se mantiene. Entonces, realmente tenemos aquí la profecía, palabra de Dios para nosotros. Y empieza Malaquías demostrando que Dios nos ama. O sea, ahí está el pueblo de Dios, totalmente destrozado, sufriendo toda clase de opresión, bajo el poder de Persia y diciendo, ¿dónde están las promesas de Dios? O sea, ¿realmente Dios ama a su pueblo?
Y por ello Dios empieza aquí esta profecía, aquí usando a Malaquías, los primeros 5 versículos resaltando el amor de Dios por su pueblo, el amor de Dios por aquellos a quienes ha elegido. Y eso es lo que resalta los primeros 5 versículos. Es que el amor de Dios debe motivarte a amarle. El amor de Dios debe motivarte a amarle. O sea, si realmente te paras y empiezas a considerar todo lo que Dios ha hecho por ti, aunque tú no mereces nada, te vas a dar cuenta del gran amor de Dios para contigo. Hay una frase que leí y que me pareció muy interesante, muy necesaria para nosotros, ¿no? Porque muchos dicen, sonríe, Dios te ama, ¿no? Sonríe, Dios te ama. Pero entonces alguien añadió una frase a ello. Es decir, sí, sonríe, Dios te ama. Y entonces añade, y si consideras lo malo que has sido y lo difícil que es amarte, eso es un gran logro. O sea, sonríe, Dios te ama. Es que no lo mereces. Así que más vale que sonrías. Aparte de todo lo que le has hecho sufrir a Dios y a otros, Dios te sigue amando. Y eso es lo maravilloso. Por ello, Dios empieza, aquí esta profecía de Malaquías, su palabra empieza con, yo os amo. No dudéis del amor de Dios. Sí, puedes sufrir muchos problemas, puedes tener muchas circunstancias, puedes sufrir mucho dolor físico, o en tu familia sufrir muchos problemas, o quizás problemas financieros, o muchas dificultades a través de tu vida, muchas pérdidas. Pero Dios te ama. No te olvides de ello. Tus dificultades presentes no deben hacerte dudar del amor de Dios, porque Dios te ama, no importando por lo que estás pasando. Dios continúa amándote. Ahora, quizás estás aquí y estás dudando del amor de Dios para contigo. O quizás tus circunstancias son más difíciles de lo que esperabas. Quizás no ves la mano de Dios en tu vida. Quizás piensas que si Dios realmente te amara, tendrías una vida perfecta sin problemas. Pero cuando consideras en las Escrituras las personas más fieles a Dios, muchas de las personas que están completamente dedicadas a Dios, muchas de ellas son las que más sufren y las más pobres. Porque las circunstancias realmente no determinan si Dios te ama o no. Cuando consideras a Job, un hombre extremadamente rico, pero Dios le quita todo. A Job no le afectó sus circunstancias. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios le amaba. Porque él sabía que Dios tenía un plan para su vida. Él no lo entendía. Esas pruebas son muy difíciles, perdiendo su familia, perdiendo todas sus pertenencias, aún su salud. Pero Dios estaba con él. Dios le estaba mostrando su amor, aún a pesar de esas circunstancias. Y es que Dios te muestra amor de muchas maneras. Entonces, enfócate en Dios y no en tus circunstancias. Cuando los tiempos son difíciles, sí, es un tiempo difícil de creer que Dios te ama. Pero Dios continúa amando a su pueblo, a pesar de que no lo parezca. Este Dios no cambia. Continúa amándonos a nosotros, aun cuando no lo parezca. Incluso en el capítulo 3 de Malaquías 3, versículo 6, vemos el amor de Dios hacia Israel. Dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, han sido pecadores, merecen mucho más juicio, pero Dios muestra su misericordia y su paciencia. Y les muestra amor, aún en ese tiempo, para que se arrepientan. Y por ello vemos aquí la profecía de Malaquías, que viene un tiempo muy crucial, para que se den cuenta
de que Dios les ama y que Dios demanda de ellos servicio y dedicación total, un servicio de sincera santidad. Porque el amor de Dios debe de motivarte a amarle. Ahora aquí, como mencioné, aquí en Malaquías capítulo 1, versículo 1 dice, profecía de la palabra de Jehová, es un oráculo, son palabras de Dios, que vienen de Dios contra Israel en conjunto, dice, por medio de Malaquías. Y les vemos unidos porque obviamente en el día de Yahweh es una identidad unida. Y aquí nos dice en versículo 2, yo os he amado. Ahora, algo interesante con Malaquías es que él presenta como una especie de diálogo. Hay una disputa entre dos partes, entre el pueblo de Dios que está cuestionando a Dios, está levantando el brazo y diciendo, ¿dónde estás? No te vemos en nuestra vida. Y Dios diciendo, yo estoy con vosotros, pero vosotros no estáis conmigo. Y estáis siendo infieles, y por ello estáis sufriendo castigo, disciplina. Pero ¿qué es lo que hace un buen padre? Un buen padre quiere que su hijo camine en rectitud y cuando se desvía, pues le corrige. Y el hijo puede decir, no me amas. No me amas, ¿me has corregido? No me amas, me has reprochado. No me amas porque me has castigado y no me has dejado hacer lo que me da la gana. Pero realmente un padre que ama a su hijo o su hija, ¿qué es lo que va a hacer? Va a corregir para que ande en rectitud, para que no se desvíe y no haga los mismos errores que el padre hizo, ¿no? Es por amor. Y entonces aquí vemos cómo empieza destacando el gran amor de Dios hacia Israel. Pero no aprecian la soberanía de Dios, no aprecian lo que Dios ha hecho y les ha traído a la tierra prometida una vez más, cumpliendo sus promesas, pero no lo aprecian. Y entonces Dios empieza mostrando su amor, mencionando esta relación del pacto entre Jacob y Esaú, que eran hermanos, y lo que hace es usar ese texto para demostrar el amor de Dios, porque Dios muestra su amor al escoger a su padre, al escoger a Jacob, y esos beneficios les impactan a ellos, y al escoger a Jacob, realmente está rechazando a Esaú. Es que el amor de Dios continúa hacia la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Y la evidencia del amor de Dios es que siguen adelante a pesar de tanta opresión y tanto sufrimiento. O sea, cuando consideras, incluso hoy en día, cuántos enemigos tiene la nación de Israel. Y Israel, sí, es una nación pequeña, pero Dios es el que la protege. Persisten porque Dios les ama, ¿no? Dios les protege, Dios está cumpliendo sus promesas. Y especialmente, Dios les ha restaurado después del cautiverio. Pero no aprecian el control soberano de Dios. No aprecian la oportunidad que Dios les está dando de volver a Jerusalén y reconstruir el templo. Y ese amor de Dios permanece a pesar de su maldad. Porque Dios ha establecido un pacto con Abraham, ahí en Génesis 12, Génesis 17. Lo reafirmó con Isaac en Génesis 26. Lo reafirmó, hizo ese mismo pacto de amor con Jacob en Génesis 28. Y es que Dios escogió a Jacob para ser receptor de su gracia y el canal por el cual llevaría a cabo sus propósitos redentores. Dios amó a Israel a pesar de que fuera insignificante. Dios lo menciona varias veces. Pero por ejemplo en Deuteronomio 7, versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Eso es Deuteronomio 7, del 6, he leído hasta el versículo 8, pero viendo ese amor de Dios para con Israel. Les amó porque quiso amarles.
Y por ello el pueblo de Dios debe de amarle. Por ello vemos varias veces en las Escrituras, como en Deuteronomio 6, versículo 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es Deuteronomio 6, versículo 5. Hay que amar a Dios. Lo que hay que entender en esta elección, porque eligió, aquí nos dice Malaquías 1:2, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. O sea, Esaú no solo era el hermano de Jacob, sino eran gemelos. En Génesis 25 nos lo menciona. Y Esaú tiene las mismas oportunidades de ser elegido por Dios. Esaú aún es el mayor, pero en ninguna parte menciona que Jacob era más bueno o más agradable que Esaú. Pero vemos a Dios escogiendo, simplemente escoge a Jacob. Ahora, después de ello, vemos que Esaú, pues, menosprecia su primogenitura, no recibe la bendición de Dios, y le vemos amargado contra Jacob, amargado contra su descendencia, y entonces hacen lo malo, y por ello reciben castigo. Pero vemos como Dios escogió a Jacob, y esos beneficios se prolongan a su descendencia. La evidencia del amor de Dios es que el pueblo de Israel ha sobrevivido, a pesar de todas sus adversidades, a pesar de todos sus enemigos, a pesar de todos los que han intentado destruir a Israel. Dios les ha protegido. Eso muestra su gran amor. Aún la destrucción obrada por Babilonia no canceló la promesa de Dios. Esa es la razón por la que están vivos y prosperando en una nación restaurada. Ahora en versículo 3 dice, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. O sea, ahí mostrando en esa elección de Jacob, realmente está mostrando que aborrece o que odia a Esaú. Pero hay que entender ese odio a la luz del amor de Dios por medio del cual él elige. Porque el hecho de que Jacob fue elegido por Dios automáticamente significa que Esaú fue rechazado. Ese rechazo no implica enemistad. O sea, pensar, si queréis una mascota para vuestro hogar, ¿qué es lo que hacéis? Pues vais a una tienda de mascotas, posiblemente, y vais a elegir una mascota. Pues supongo que no queréis un zoo en vuestra casa, entonces tenéis que escoger una mascota. Bueno, tenéis que escoger entre, queréis un perrito, un gatito, o un patito, una tortuga, un pececillo, y tenéis que escoger. Y al escoger un perrito, por ejemplo, pues estáis rechazando lo demás, ¿no? Esa es vuestra elección. Ese perrito va a venir a ser parte de vuestro hogar, va a ser parte de la familia. Vais a alimentar a ese perrito, no vais a ir a la tienda de mascotas a alimentar a los demás, no. Ese perrito es vuestro, ¿no? Estáis escogiendo a ese perrito. ¿Por qué? Porque le amáis, porque ese es el que habéis escogido. Podríais haber escogido a cualquiera, pero escogisteis a ese perrito. Le ponéis nombre y es vuestro y tenéis una relación con ese perrito. Entonces, esa es la idea. O sea, Dios escogió a Jacob. Dios escogió a Israel. Y entonces, ¿qué es lo que resulta? Esaú y su descendencia les envidian, son hostiles contra Israel, pecan contra Dios y contra Israel, y eso es lo que les trae juicio. Y por ello recibe castigo, por aprovecharse de Israel. Y reflejan ese odio contra Israel, donde vemos que cuando Israel sale de Egipto, quieren pasar por la tierra de Edom. Son los descendientes de Esaú, y Edom dice no, le salen a pelear, ¿no? O sea, no quieren que pasen, por sus tierras. Y entonces vemos aún que Edom se aprovecha de Judá cuando viene su destrucción, y vemos profecías en contra de ellos por su maldad. Ezequiel 25,
Versículo 12 dice, así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en el extremo y se vengaron de ellos. O en Ezequiel 35, del 5 al 6, por cuando tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada, en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré, y sangre te perseguirá, y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Y bueno, hay muchas profecías en contra de Esaú, pero es por su maldad. Incluso en Abdías, capítulo 1, vemos una profecía, totalmente en contra de Edom por su maldad. Y nos dice versículo 10, entonces Abdías 1:10, por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivo su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto y haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día de Yahweh sobre todas las naciones. Como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Eso es Abdías capítulo 1 del 10 al 16, demostrando ese castigo a Edom. ¿Por qué? Por su maldad. Por su maldad, y por ello vemos aquí en Malaquías 1:3, dice, a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación. O sea, Dios cumpliendo su palabra, su castigo, por su maldad. Dice, abandoné su heredad a los chacales del desierto. Ese término chacal se refiere básicamente es un animal que tiene una apariencia de un lobo, es un lobo pequeño, ¿vale? Ahora, sus heredades. ¿Qué es lo que ocurre cuando una especie de lobo vive cerca de tu hogar? Pues tienes que tener cuidado, ¿no? Porque no quieres que se coman tus gallinas o tus ovejas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Cuando hay un lugar habitado, los animales salvajes se apartan porque los cazan, los matan. ¿Qué pasa cuando viven, especialmente un lobo pequeño? En las heredades, eso significa que no hay habitantes, demostrando que ha sido destruida totalmente. Demostrando que, Israel ha sobrevivido y está recibiendo todas estas bendiciones, mostrando el amor de Dios. Esaú ha sido destruido totalmente. Y aunque han sobrevivido algunos esa destrucción por Babilonia, nos dice el versículo 4, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. ¿Por qué está Dios indignado contra ellos? Por toda su maldad que han hecho contra Dios y contra el pueblo de Dios. Sí, los edomitas confían en su poder para volver a su territorio, pero Dios no se lo va a permitir. Y vemos esa destrucción decisiva sobre Edom que se le va a llamar territorio de impiedad, lo cual es exactamente lo opuesto al territorio de Israel, porque en Zacarías 2:12 la llama una tierra santa, ¿no? Separada para algo especial. Entonces, viendo el gran amor de Dios, ha escogido a Israel, les ha mantenido, les ha protegido, a pesar de todas sus adversidades, deberían de darse cuenta del gran amor de Dios para con ellos.
Dios está indignado contra Edom para siempre, pero Dios ha perdonado a Israel. Y por ello Israel, o sea, el pueblo de Dios, debe responder con gratitud hacia Dios, quien le ama. Dios ama a Israel y deben de amarle de vuelta. Y por ello en versículo 5 dice, y vuestros ojos lo verán. O sea, va a llegar el día cuando os daréis cuenta, Dios está cumpliendo sus promesas a tal punto que os vais a dar cuenta de que Dios os ama. Y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Y es que Malaquías les presenta evidencia demostrando por la experiencia de Israel que Dios les ama. Y lo que deben de hacer es quitar su enfoque en los problemas presentes que tienen y darse cuenta del trato que Dios ha tenido con las otras naciones y observar su condición y decir, wow, Dios realmente nos ama. Mira todas las bendiciones que Dios ha hecho. Y esto es algo que nosotros hoy en día debemos hacer. No enfocarnos en nuestras circunstancias y solamente mirar los problemas que tenemos ahora mismo, sino levantar los ojos, mirar desde una distancia, como ojos de águila y ver el panorama y decir, wow, definitivamente Dios ha estado con nosotros, definitivamente Dios nos ama. Porque no sé si alguna vez os ha ocurrido, donde quizás, os habéis roto un hueso, os caéis, os rompéis un hueso del brazo y vais al hospital y estáis totalmente enfocados en vuestro problema y estáis diciendo, ay, nadie está sufriendo como yo. Y llegáis y veis a una familia reunida que acaba de perder un ser querido. Y de repente se te quita ese enfoque en ti mismo. Estás diciendo, wow, sí, yo estoy sufriendo, pero nada en comparación con ellos. O quizás te duele la cabeza y pasas por el hospital y ves a alguien que ya no tiene pelo por la quimioterapia. Tiene cáncer y las cosas no van bien. De repente ese dolor de cabeza ya no se siente tan doloroso, ¿verdad? Porque has quitado tu enfoque en tus circunstancias. Y entonces aquí lo que Malaquías nos está presentando es, mira, no te enfoques en esos pequeños dolores, en esos pequeños problemas, porque a pesar de todo ello, Dios te ama. Y como nos dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada ni nadie, ¿no? Debemos enfocarnos en el amor de Dios para con nosotros, y especialmente cuando consideramos nuestro trasfondo y consideramos Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Debemos de recordar nuestra historia y decir, wow, Dios ha sido muy paciente con nosotros, lleno de amor. Entonces, no te enfoques en tus circunstancias. Y eso es lo que Malaquías está presentando aquí en estos primeros 5 versículos. Y cuando te das cuenta del amor de Dios, lo único que vas a poder hacer es exaltar a Dios. Y ver también que el arrogante no va a permanecer. Toda nación que se levanta con orgullo y arrogancia contra Yahweh va a recibir juicio, como pasó con Edom. Dios prometió maldecir a los que maldijeren a Israel. Y eso es lo que está cumpliendo aquí en el tiempo de Malaquías. Porque en Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendijeren. Esto es esta bendición hacia Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y es que Dios te ama. A pesar de las circunstancias por las cuales estés pasando, a pesar de los dolores, de los sufrimientos, a pesar de las pérdidas, a pesar de todo lo que pudieras pasar en esta vida, recuerda, Dios te ama. Y ese amor hacia ti debe de motivarte a amarle a Él. Ese es el primer mensaje que vemos aquí en Malaquías, capítulo 1. Y debemos de concienciarnos
de que esta vida es temporal y a pesar de todo lo que pasa en esta vida, Dios nos ama y ese es el amor que Dios requiere de nosotros, que le amemos de vuelta. Entonces asegúrate de levantar los ojos, ver el amor de Dios para contigo y amarle a Él. Es que el amor de Dios debe motivarte a amarle. Vamos a terminar en oración. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel a tu palabra. Ayúdanos a atesorarla. Ayúdanos a valorar tu gran amor para con nosotros. Te pedimos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.